como muy de actualidad para los tiempos en los que vivimos. Y bueno, pues no solo es un salmo que propone algo relativo a lo que yo vivo, o lo que yo estoy viviendo con Dios o en mi realidad, sino también pues me da una clave para acompañar a otras personas. Bueno, vamos a leerlo. Os lo propongo ahí traducido de una forma bastante distinta de la que tenemos en la liturgia, pero bueno, es porque está traducido un poco más a la letra, un poco literal. Bueno, pues dice así: del maestro de coro, poema de los hijos de Coré. Como anhela la cierva los arroyos de agua, así te anhela mi ser, Dios. Mi ser tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Son mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Recuerdo estas cosas y derramo mi ser conmigo. Cómo marchaba a la tienda admirable, a la casa de Dios, entre los gritos de júbilo y de acción de gracias y la multitud de peregrinos. ¿Por qué, ser mío, desfalleces y te agitas en mí? Espera en Dios, aún le alabaré, salvaciones de mi rostro y mi Dios. En mí mi ser desfallece. Por eso te recuerdo desde la tierra del Jordán y los Hermones y el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo. En el fragor de tus cascadas, todas tus olas y tus crestas han pasado sobre mí. De día mandará Yahvé su amor fiel, por la noche el canto en mí será una oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, mi roca: ¿por qué me olvidas? ¿Por qué he de andar sombrío por la opresión del enemigo? Con quebranto en mis huesos, mis adversarios me insultan, todo el día me repiten: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué, ser mío, desfalleces y te agitas en mí? Espera en Dios, aún le alabaré, salvaciones de mi rostro y mi Dios. Bueno, a lo mejor resulta un poco extraña la traducción, pero la gran ventaja que tienen este tipo de traducciones así literales, que conservan la repetición de los términos y de las expresiones, es que, pues eso, nos permite ver y ser conscientes de los elementos en los que incide el texto, ¿no? Como no sabemos hebreo, lo ideal sería pues leerlo en hebreo para darnos cuenta de las sonoridades y de los términos que se repiten, ¿verdad? Bueno, pero como no, pues intentamos esta traducción un poco más ceñida al texto. Bien, vamos a recorrerlo. No sé si me voy a ceñir a ese texto que os he dado. Ya os lo entregaré para que, bueno, se lo entregaré a Chomi para que lo tengáis, si lo queréis, sobre todo quienes estáis asistiendo online. Bien, bueno, pues se trata de un salmo de oración, y tiene como dos partes. Siempre es interesante acudir a la estructura de los textos porque nos dan claves de qué está hablando el texto. Bueno, pues una primera parte que se centra, como veis, en el tema del anhelo, como anhela la cierva, otra vez se repite: así te anhela mi ser, y el tener sed, ¿no? El tener sed. Todos son
expresiones de anhelo, de deseo profundo. Bueno, y nos lo presenta con esas imágenes tan maravillosas, ¿no? Esos arroyos de agua, que en realidad se refieren, los que habéis estado en Tierra Santa, pues ya sabéis cómo es aquello, ¿no? Pues hay, es una tierra pues como muy desértica, ¿no? Donde lo que encontramos son eso que llaman los wadis, que solo en la época de lluvias se llenan, ¿verdad? El resto del tiempo permanecen secos, y así va la cierva a esos arroyos, ¿no? Intentando encontrar agua, pero encontrándose con que no hay nada, ¿no? Seco como un campo, ¿no? de tolmos. Bueno, pues así presenta ese anhelo, pero no encuentro. Y por otro lado, habla de que ese anhelo le coge a la persona, al orante, que está detrás de estas palabras, de esta oración, y le coge por entero. No sé si habéis oído alguna vez ese término nefesh, ¿os suena? Nefesh, nunca habéis oído nefesh. Nefesh se suele traducir como alma, que equivale al griego psique. Pero normalmente cuando aparece este término, en la mayor parte de las ocasiones se refiere no al alma, sino al alma como algo separado del cuerpo, ¿no? Eso no existe en el imaginario israelita, una separación entre alma y cuerpo. Para el israelita, el ser humano, pues ya os sonará que es una unidad psicosomática de cuerpo y de alma. Bueno, pues, cómo anhelo con todo mi ser? No con una parte de mí, no, todo mi ser. Todo mi ser. Bueno, y anhela al Dios vivo, no a cualquier Dios. Ese Dios vivo como contraposición a esos otros dioses del Oriente Antiguo que estaban sometidos al ciclo de las estaciones y de los ciclos de la naturaleza. Pues incluso morían y resucitaban. Incluso se celebraba algún festival en los santuarios de estos dioses, pues para celebrar el renacimiento. No tiene que ver con el tema de la muerte y resurrección de Jesús. Tiene que ver con eso. Un Dios que no cambia, que no está sometido a cambios, que es siempre el que es. Esa es su experiencia. Dios no cambia. No es una afirmación filosófica, sino que es una afirmación más bien afectiva. Como puedo decir yo de alguien con quien he experimentado una relación de amor. Bueno, pues esa persona no cambia en lo esencial. Podemos tener momentos más altos, momentos más bajos, pero en lo esencial la relación con esa persona pues no cambia. Pues lo mismo es esta expresión. Detrás hay una experiencia de relación con un Dios que permanece. Ya vamos a ver que eso está relacionado con otra de las expresiones que aparecen en misa. Bueno, pues vamos a ver, que aquí os he preparado algunas preguntas, ¿no? Al hilo de ciertamente de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? El Salmo es pretexto, o incluso se puede utilizar en la oración personal, ¿no? O acompañando a otras personas en su búsqueda, ¿no? Pues para preguntar qué anhelos surgen, anhelos profundos, ¿no? ¿De qué tengo sed a día de hoy? ¿No? ¿De qué tengo sed? A lo mejor no tengo sed de Dios,
¿no? No le puedo poner directamente ese nombre, pero de algún modo en aquello que yo anhelo profundamente en mi vida, ¿dónde puedo meter a Dios, ¿no? En ese anhelo profundo está Dios. Le puedo poner ese nombre de Dios. Claro, si mi mayor anhelo pues es que gane el Alavés, pues evidentemente pues no sé hasta qué punto, ¿no? Pero sí que es cierto que me imagino que también os dais cuenta de que últimamente, desde el año pasado que comenzó esta situación de pandemia, pues incluso en los medios de comunicación, en los periódicos, aparece mucho el tema de las preguntas de sentido. El sentido de la vida, el sentido de la historia, el sentido de lo que vivo en lo cotidiano, hacia dónde se dirige mi querer, hacia dónde se dirige mi obrar, qué horizonte de sentido tiene todo esto, ¿no? Y verdaderamente aparecen ya de forma bastante continua en los periódicos pues artículos de opinión, incluso en los suplementos de fin de semana, sobre cuestiones filosóficas, cuestiones del sentido de la existencia, incluso pues hace en un medio de comunicación como es El País, que se supone que no es muy afín a estos temas, ¿verdad? Pero aparecía pues, en el suplemento del fin de semana un filósofo que decía: me gustaría ser como Francisco de Asís, un hombre libre, un hombre pobre, es verdad, pero esa pobreza le hacía libre, ¿no? Y recordaba esa oración que se atribuye a Francisco de Asís, ¿no? Haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio ponga yo amor, que allí donde haya discordia ponga yo unión, etcétera, etcétera, ¿no? Ya os suena. Y bueno, decía, yo soy agnóstico, pero tengo un cierto, no sé, como una cierta morriña de una vida como esta, ¿no? Con este tipo de valores. Me gustaría ir por el mundo pues con un par de sandalias y una túnica, así, mal vestido, pero libre y sobre todo capaz de encontrar sentido. No se refería a Dios, pero encontraba dentro de sí este hombre pues un anhelo que tiene que ver más con valores y con sentido de la existencia, ¿no? Y yo, la verdad, voy viendo esto, gracias a Dios, por lo menos cada vez más presente en los medios de comunicación, ¿no? Ojalá esto sea un camino que empieza y no termine cuando nos quitemos la mascarilla, ¿no? Bueno. Bien, continúa el Salmo a partir de aquí con con una estructura que nos pone delante de una especie de bocadillo, ¿no? Una especie de bocadillo. Por un lado, si os fijáis al final, aparece estos dos versículos, ¿verdad? Esa pregunta, ¿dónde está tu Dios? Esa pregunta que aparece también en el versículo 4, que es el que comienza la segunda parte del Salmo. ¿Dónde está tu Dios? Y por otro lado, esta afirmación de espera en Dios, aún del versículo 6, espera en Dios, aún lo alabaré, salvación de mi rostro, mi Dios, que también aparece al final en el versículo 12, ¿verdad? Espera en Dios, aún le alabaré, salvación de mi rostro, mi Dios. Es decir, es una segunda parte que está enmarcada por esas dos
expresiones, ¿no? Por un lado, ¿dónde está tu Dios? Por otro lado, espera en Dios que volverás a alabar, ¿no? Que un Dios que te volverá a hacer experimentar lo que en un tiempo experimentaste. Y bueno, pues me parece que efectivamente, como os pongo ahí en el material que os he entregado, pues el salmista, el orante, está en una situación desesperada, presenta una situación desesperada. No sabemos exactamente por qué, si es por una enfermedad o si es porque lo acosan los enemigos, y qué clase de enemigos son estos, si enemigos externos o enemigos internos, ¿no? De las dos formas podemos leer o actualizar. El caso es que lo importante es su sensación de profunda angustia, de profunda angustia, de falta de sentido. Bueno, y le surge desde fuera, le dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Es decir, siente como una especie de situación de acoso, en la que en su situación psicológica en la que hay algo que de fuera le está diciendo, le está proponiendo esta pregunta, ¿no? Una pregunta que es un tanto corriente, ¿no? y que ciertamente él no elude. Y del mismo modo, esta pregunta es interesante para todo creyente, para todo cristiano, ¿no? Primero, por la posibilidad de que me la planteen desde fuera. A lo mejor no me la plantean de un modo explícito, la sociedad de hoy en día no me la plantea de un modo explícito, ciertamente, pero con la potencia de la cultura que me circunda, con la potencia que tienen los valores de la sociedad que hoy la atrapan, ¿no? Pues ciertamente de modo solapado se me pregunta semejante cosa, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Mira, a tu alrededor no vemos a este Dios y en teoría pues, mucha gente vive sin este Dios, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Pero también me puedo hacer la pregunta cuando estoy en una situación de crisis, de noche oscura, me puede surgir por dentro la posibilidad de preguntarme a mí mismo, dialogar conmigo mismo, ¿dónde está tu Dios? Sí, antes lo veías muy claro, antes lo experimentabas muy claro, y ahora, ¿dónde está tu Dios? ¿No? Bueno, pues habrá que tener también como cierta valentía, como cierto arrojo para llegar a preguntarse esto y permanecer con la pregunta. Porque, claro, normalmente en una situación de crisis la resolución de esta pregunta o la respuesta a esta pregunta no me viene dada de modo inmediato, ¿no? Eso lo sabéis cualquiera de los que estáis aquí. No hace falta las preguntas de sentido, las preguntas más hondas que surgen en esos momentos no tienen una respuesta inmediata. Bueno, pues tendré que cargármela en la mochila y caminar con ella, ¿no? Bueno, pues esa es una parte de la pedagogía que propone el salmista, ¿no? Y pasa al versículo 5. Y en el versículo 5 encontramos uno de los elementos que están dentro de ese bocadillo de la segunda parte. Es decir, la sustancia, tenemos el pan, que es la pregunta ¿dónde está tu Dios? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Eso es el pan, y en medio está la sustancia, si queréis, el chorizo del bocadillo. Y la sustancia es
el recuerdo de Dios, que aparece de dos formas, por un lado de forma positiva y de otro de forma negativa. Por un lado, su actitud ante Dios y la actitud que tiene Dios ante él, ¿no? Entonces, aparece esas dos veces recuerdo, el recuerdo. ¿Y qué es lo que recuerda? Pues recuerda lo mejor de su experiencia de vida con Dios. Es decir, ahí lo pone pues de esa forma, ¿no? Que hace referencia a una experiencia que tiene en una peregrinación al templo, ¿no? Cómo marchaba a la tienda admirable, que es una expresión pues como arcaizante de lo que es el templo, la casa de Dios, entre gritos de júbilo y de acción de gracias y la multitud de peregrinos, ¿no? Todo habla de, pues eso, de una situación, de una experiencia interna en la que pues esa peregrinación le ha ayudado a ese encuentro con Dios, a esa experiencia de Dios, de plenitud, de vida, de lo que queramos poner. Pero es una experiencia. Lo que trae al recuerdo no son ideas, no son verdades teológicas, no trae nada de eso. Y yo creo que en los momentos de crisis, ¿verdad? Me parece que poco nos ayudan las ideas, ¿no? Por muy buenas y santas que sean, pues no ayudan mucho, ¿no? Yo siempre me acuerdo, cuando murió mi madre, yo tenía ya la teología terminada. Y recuerdo haber dicho a un amigo cura, ¿verdad? Mira, en estos momentos nada de lo que he aprendido en la Facultad de Teología me ayuda. No me ayuda nada, me ayuda, me ayudan otro tipo de elementos que son más de tipo experiencial, ¿no? Al fin y al cabo, los salmos, salvo en contadas excepciones, lo que proponen son experiencias. Y en general, la escritura, más que verdades teológicas, si vamos a los evangelios, verdades teológicas hay pocas, por no decir que ninguna. El evangelio, a nadie se le ocurrirá decir que es un catecismo. No es un catecismo. Y sin embargo, es el mejor catecismo que existe. ¿Por qué? Porque habla de experiencias, ¿no? Experiencia. No ideas, ¿no? Comentando este salmo con algún grupo, decía una persona, a lo mejor yo me levanto por la mañana y me viene a la mente también, me levanto triste y me viene pues un pensamiento que me anima. No está hablando de este tipo de recuerdo, porque un pensamiento es una idea, y eso que pienso hoy, lo acojo en mí, me levanta el ánimo, pero mañana o al cabo de 3 horas, pues ha dejado de tener efecto. Es decir, lo que pensamos, las ideas son algo muy, muy cambiante, y nuestra vivencia de las mismas también. Pero las experiencias, eso sí que no está sometido a cambio. Eso es o no es. Eso, las experiencias contienen una verdad en sí mismas, que no es una verdad matemática, que no es una verdad lógica, sino que es una verdad más de tipo pues que involucra lo afectivo, que involucra lo físico, que involucra el amor, que involucra la amistad, otro tipo de elementos que entran en juego y que no tienen que ver con el mundo de las ideas, ni siquiera de la lógica. Bueno, pues
Esta es la estrategia muy interesante del salmista, del orante, de la persona que está en crisis. Es decir, recordar. Frente a la tentación de sinsentido, acudir al recuerdo. Claro, y recuerda qué cosa recuerda. Pues recuerda lo mejor de la experiencia que él ha tenido con Dios. Vamos a seguir avanzando en el salmo. Claro, una vez que ha traído al corazón esas experiencias con Dios, le surge esta pregunta, como que hace de psicólogo consigo mismo. Y viene a decirse, ¿no? ¿Por qué ser mío desfalleces y te agitas en mí? Es decir, después de haber traído al corazón esas experiencias con Dios, le surge decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿En qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? No estás trayendo al corazón eso que viviste. Eso no son ideas, eso lo viviste, eso fue real. Es verdad que no lo podemos objetivar, pero que no lo podamos objetivar, ya lo hemos dicho alguna vez, no quiere decir que no sea real, ¿verdad? Bueno. Bien. Y, efectivamente, eso es lo que se pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué te estás preguntando esto? ¿Por qué te agitas? ¿Por qué estás así? ¿No? Y entonces surge, a raíz de ese traer al corazón, recordar quiere decir eso en castellano, recordar de cordis, ¿no? Es decir, volver a traer al corazón, ¿no? Bueno, pues le surge de forma natural esa esperanza. Cuando yo recuerdo lo mejor, si estoy en crisis con alguien, cuando yo recuerdo los mejores momentos de experiencia con esa persona, automáticamente me surge por dentro la esperanza, ¿no? Eso suele ser así, ¿no? Entonces, espera en Dios, se dice a sí mismo, aún le alabaré. Porque Él es mi salvación, así lo ha experimentado, ¿no? Esta es la primera clave, he experimentado que Él es salvación, es decir, hay un antes y un después en su vida, ¿no? En ese encuentro con Dios, ¿no? Y por otro lado, cuando estamos en crisis, cuando no vemos sentido, cuando todo se ha cerrado, andamos entre dos tensiones, ¿no? Entre la esperanza y la desesperanza, entre el sentido momentáneo y la vuelta al sinsentido, ¿no? Y así anda este orante constantemente. Le salía la esperanza y otra vez le vuelve ese desánimo, ¿no? En mí mi ser desfallece. Es como una especie de diario espiritual el Salmo. Es decir, se puede desplegar en un montón de días. En un día, pues traigo al recuerdo y me sale, espera en Dios, volverás a alabar. Al día siguiente vuelvo a las andadas, vuelvo a la desesperanza. Mi ser desfallece. Si leéis, no sé si habéis hecho alguna vez un diario, pero los diarios son así. Un día digo una cosa y al día siguiente digo la contraria. Y al día siguiente vuelvo a decir la que había dicho hace 2 días. Eso es el diario, eso es un diario. Pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Ando entre la esperanza y el desfallecer. Y como siento desfallecer mi ser, toda mi persona, vuelvo a recordar. Y aquí aparece algo muy interesante, que es que no lo habíamos visto desde el principio, y es que nos da la clave de que él está en el exilio. ¿Por qué está en el exilio?
pues ya os pongo ahí el mapa, ¿verdad? Perdón. Sí, ya os pongo ahí el mapa, ¿verdad? Entonces, se ve muy bien cómo efectivamente la tierra del Hermón o de los Hermones, el monte Hermón, ahí lo pone en plural, verdaderamente, literalmente lo pone en plural, se refiere a la cadena montañosa donde está el monte Hermón y donde está el monte Menor. Pero ya veis que es una región que se sitúa fuera de Israel. Está al norte, tan al norte que es ya una zona que está entre el Líbano y Siria. Es decir, este tipo está, bueno, y ahí están unas de las fuentes del Jordán. Este tipo está, este orante está en el exilio. Está fuera. Vamos a traer esa imagen. Está fuera, fuera. Está donde no se hace pie, donde no hay seguridades. Cuando yo estoy fuera de mi tierra conocida, de lo conocido, de mi marco, de ese marco que me da seguridad, que yo controlo, entonces estoy fuera, estoy en esa tierra extranjera donde para una buena parte de los israelitas, ¿verdad?, pues era difícil la relación con Dios, por no decir imposible. El extranjero, fuera de la tierra prometida, fuera de Palestina, no solo es difícil relacionarse con Dios, sino que todos son amenazas. Todos son amenazas. Basta que leáis bueno, que creo que leímos aquí el primer día, ¿verdad? Ese texto de Génesis de la bajada de Abraham a Egipto, ¿verdad? Donde aparece que todo se le vuelve en contra. Todo se le vuelve en contra. Allí es difícil encontrar la plenitud, la relación con Dios, todo es peor. Pues así está este salmista, ¿no? Así está este orante. No solo está angustiado, sino que está lejos de todo lo que significa Dios, lejos de la esfera de todo aquello que le hace tocar suelo, ¿no? donde siente hacer pie. Bueno, volvemos al Salmo. A ver, y bueno, pues efectivamente, cuando habla de esto, al hilo de ello, pues trae a colación ese versículo 8, que es un poco extraño, ¿verdad? Pero que dice: un abismo llama a otro abismo, en el fragor de tus cascadas, todas tus olas y tus crestas han pasado sobre él. Y que es imagen de lo que él está viviendo por dentro. ¿Y por qué utiliza esas cascadas y esas imágenes de fragor y de agua revuelta, ¿verdad? Pues porque una de esas fuentes del Jordán, que nace en esa tierra del norte, ya en la zona del Líbano, de Siria, pues es un río turbulento, es un río lleno de rápidos, de cascadas, de quebradas, y bueno, pues al hilo de esa tierra donde no hace pie, donde siente la inseguridad, pues le sale esta imagen. Él se ve reflejado también en ese paisaje que tiene, ¿no? Como tantas veces en la poesía, el paisaje se utiliza, o la naturaleza que hay alrededor del poeta se utiliza para expresar el estado de ánimo que vive la persona. Bueno, pues ese es un poco el sentido, ¿verdad? Porque si no, pues ciertamente es un versículo que, pues bueno, que crea extrañeza. Otro de los elementos importantes es que eso se lo dice a Dios.
tú me estás arrollando, ¿no? Me estás arrollando. De tal manera que es otro elemento pedagógico de la oración. En la oración no es solamente alabar a Dios, ni solamente dar gracias a Dios, sino expresarle en verdad, ponerse en verdad delante de Él, ¿no? De tal manera que, bueno, pues le puede decir, como una especie de Job, ¿verdad? Le puede decir, mira cómo me estás tratando, ¿no? ¿Por qué se lo puede decir? Bueno, pues porque es una relación de confianza, porque también vive conflicto con Dios, ¿eh? En esa situación de angustia, pues ciertamente vive no solo el conflicto consigo mismo ni con las circunstancias que hay fuera de sí, sino también conflicto con Dios. Es decir, que tiene una verdadera relación con Dios, ¿no? Se suele decir que si en una relación hay conflicto, pues entonces es que no hay relación. Entonces lo que hay es teatro, porque es que es imposible que yo ande en una relación en verdad si nunca hay conflicto, ¿no? Esto, pues, en nuestras relaciones, en todas nuestras relaciones, pues yo creo que así lo experimentamos, ¿no? No digamos en la relación de pareja, ¿no? ¿Qué pareja no entra en conflicto? Y si no entra en conflicto, pues realmente algo falla. ¿Me equivoco? No. Yo es que soy fraile, pero... En el día a día creo que todos, en todo tipo de relaciones, vivimos esto, ¿no? Pues también en la relación con Dios, ¿no? La relación con Dios, expresarle el conflicto, ¿no? Tener la valentía también de entrar en conflicto con Dios, ¿no? Bien. Y llegamos al versículo 9, donde tenemos como el corazón de la experiencia que él ha vivido con Dios. Vuelve a la esperanza, vuelve a uno de esos días en su diario personal, que es este salmo, ¿verdad? En el que le surge que desde ese recuerdo, este Dios, ¿quién es este Dios? ¿Qué he experimentado con este Dios? ¿No? Pues lo que he experimentado es su Gesed. ¿Habéis oído este término alguna vez? Incluso hay alguna revista religiosa por ahí que se titula Gesed. ¿No os suena? Porque en las traducciones litúrgicas, las traducciones que no son literales, suele traducirse por misericordia o por gracia, pero en realidad es el término Gesed. Y Gesed es un término en hebreo que es intraducible, porque es muchas cosas a la vez. Y por sintetizarlo, podríamos decir que es amor fiel y misericordioso de Dios. Pero tienen que estar esos tres elementos, amor, fidelidad y misericordia, ¿no? Un amor con entrañas de misericordia, pero a prueba de pruebas. Fiel, amor fiel. Esta es la clave de su experiencia de Dios. Eso que había vivido en el templo, entre la multitud de peregrinos, esto es lo que ha vivido, el amor fiel de Dios, la Gesed de Dios. Esta es la experiencia que él ha tenido de Dios. No ha tenido una idea, no ha tenido una revelación teológica, no, ha tenido una experiencia de amor fiel y misericordioso, gratuito. Entonces, claro, ahora nos explicamos que él haya dicho que es el Dios, su Dios, no es ese Dios sometido a cambio, no, es el Dios fiel, el Dios que no cambia, el Dios vivo. Por eso utilizaba esa expresión de Dios vivo. Bien,
no es una, por eso decía que no es una definición filosófica, sino que es una expresión que tiene detrás esa gesed, ese amor fiel y misericordioso. Bueno, esa es la esperanza que tiene, porque es un Dios fiel del que he experimentado semejante amor. Tú tranquilo, que ya te mandará otra vez esta experiencia, ya te hará experimentar ese amor fiel y misericordioso de nuevo. ¿Cuándo será? No lo sé, pero no solo se me hace esperanza, se me hace certeza. Este orante, en estas circunstancias, esto es lo que le salva la vida. Esto es lo que le salva la vida. El traer al corazón, el recordar esa experiencia de Jesús. Por lo tanto, para nuestro día a día, para nuestras crisis y para el acompañamiento, para la pedagogía en el acompañamiento de personas que viven crisis de cualquier tipo, bueno, pues la pedagogía del recuerdo, la pedagogía de a ver en qué circunstancias, en qué momento de mi vida he experimentado yo en una relación o en alguna circunstancia, pero mejor en una relación, porque al final se trata de involucrar un amor fiel y gratuito, ¿no? ¿Dónde lo he experimentado? ¿No? Eso al final es una consistencia, lo que hace recuperar el sentido, lo que hace recuperar la esperanza, lo que hace nacer la esperanza dentro de mí, ¿no? O puede hacer nacer la esperanza, ¿no? A lo mejor no va a ser de un día para otro, pero incidir en ese tipo de pedagogía, recuerda, vuelve a traer al corazón, ¿no? Y en ese sentido, el Salmo pues coincide un poco con el libro del Deuteronomio, ¿no? El libro del Deuteronomio pues es un libro que es uno de los libros de la ley por excelencia, pero la reforma deuteronómica implicó una vuelta a una religión del corazón, una religión más afectiva, una espiritualidad, una relación con Dios más afectiva, ¿no? Más cercana, más donde se involucra el corazón, ¿no? No tanto el rito, no tanto las ideas, sino las experiencias, ¿no? Y constantemente aparece a lo largo del libro del Deuteronomio lo que se llama el gran mandamiento, ¿no? Recuerda. Suele venir precedido por esa fórmula, ¿no? Recuerda y no olvides. Recuerda. ¿Y qué es lo que aparece constantemente a lo largo del libro de Deuteronomio? La experiencia de la liberación de Egipto. Es decir, la reforma deuteronómica implicó déjate de dogmas, déjate de ideología religiosa y vete a la experiencia de Dios. Recuerda las experiencias de Dios. Recuerda esas experiencias fundantes de liberación, de sentido, de nacimiento, de vida. Recuerda y no olvides. Ya os suena ese, ¿no? El capítulo 6, el Shema Israel, ¿no? Escucha Israel, recuerda esto. Átatelo en los brazos, átatelo en la cabeza, que se te meta hasta en los tuétanos. Y es como una pedagogía. El Deuteronomio es un libro que tiene mucho de sapiencial, es un libro que tiene un gran ánimo pedagógico, y lo hace de ese modo. Recuerda experiencias. Y de cara a nuestra presentación
de la fe cristiana y de la propuesta en medio de esta sociedad, hombre, pues ya conviene no presentar, pues así de buenas a primeras, verdades de tipo ideológico, ¿no? Es decir, ¿a quién se le ocurriría que si yo quiero suscitar algo en personas que están en la frontera o incluso no creyentes, a alguien se le ocurriría pues la idea descerebrada de ir con el catecismo? ¿A quién se le ocurre eso? A nadie. Bueno, sí, se le ocurre a alguien que sea verdaderamente muy radical. Muy radical. Vamos a decirlo así, muy talibán, ¿no? Muy talibán. Porque con eso no vas a conseguir nada. Estamos en una sociedad en la que lo más importante, y vosotros lo sabéis bien, profesores y profesoras de religión, que estáis con los chavales día a día, pues es los relatos. Relatos, no rollos teóricos, no, experiencias, ¿no? Y vivencia de experiencias. Pues aquí hay una propuesta pedagógica que sería muy interesante enlazar con el estudio del Deuteronomio, pero una propuesta pedagógica de acompañar procesos desde lo humano, experiencias gozosas, experiencias de plenitud humanas, ¿no? Pues ¿dónde has encontrado ese amor fiel, misericordioso, gratuito, lleno de entrañas? Pues por ejemplo en mis padres, o en no sé qué amigo, o no sé qué amiga, o en mi pareja. Muy bien, pues a partir de ahí, a partir de traer al recuerdo, al corazón, esa experiencia, acompañar a la persona, a ver si en algún momento le puede llegar a poner el nombre de Dios a esa experiencia. Porque indudablemente en toda experiencia en la que hay amor fiel y misericordioso, hay experiencia de Dios. Aunque no se le ponga o no se sea consciente, ¿no? de ello, pero ese es el camino, ¿verdad? El acompañamiento, el reto está en cómo hacer que esa persona exclame, como veíamos en el caso de Jacob: Dios estaba en mi vida y yo no me había dado cuenta. Pero no es incluso lo más importante. Lo más importante es verdaderamente qué es lo que, a qué impulsa eso en la persona, ¿no? Esa experiencia, o esas experiencias de Gesed, ¿no? Impulsa, abre el horizonte. Abre el horizonte. Porque lo que no abre mucho horizonte hoy en día son las ideas, no sé. ¿Qué os parece? ¿Qué es lo que vivís en las aulas normalmente? ¿A dónde llega la comunicación de ideas? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Llega muy lejos de los chavales? Suelen ser las experiencias las que marcan en la vida del curso y de la vela. Lo que pasa es que con el coronavirus no se pueden promocionar mucho las experiencias. Entonces ahí se nota una diferencia muy grande en estos dos últimos cursos con lo que ha sido la vida normal. Celebrar la Navidad, celebrar el fin de curso, celebrar la prudencio, celebrar cualquier cosa, y no se puede. No se puede llevar, muchas escuelas no pueden llevar ni para compartir el cumpleaños. Claro, y si preguntáramos, ¿no? No sé si os habéis encontrado por la calle a veces a exalumnos, ¿no? Y si esos exalumnos os han comunicado qué les ha quedado de vuestras clases, ¿no? O de el tiempo que pasaron, pues eso, en vuestra clase, ¿no? No sé, os han comunicado alguna vez algo, ¿no? Porque yo vengo de una familia de profesores y mi hermano es profesor,
mi padre fue profesor, etc. Y normalmente me llamaba mucho la atención que lo que les quedaba a los alumnos fue cómo me tratabas, qué interés tenías en mí, eso que dices, aquella fiesta que celebramos, aquel acontecimiento, o aquel mal momento porque hubo un chaval que venía a nuestra clase y por lo que sea pues murió, o no sé, ¿no? A lo mejor no dirán, jo, me acuerdo de cómo nos exponías el Deuteronomio. Tú, aquello fue impresionante, aquello marcó mi vida para siempre, ¿no? Bueno, normalmente no suele ser así, ¿no? Normalmente, pero ni siquiera para los profesores de ciencias, No, queda la humanidad, queda el interés, queda el trato, queda la relación, ¿no? Eso es lo que queda de fondo. Bueno, pues eso es un poco demostrativo de esta pedagogía, ¿no? Y de que quizás hoy en día el camino yo creo que ya muy minoritariamente, ¿no? se abordará un camino cristiano, un camino creyente desde las preguntas y respuestas del catecismo como en nuestro tiempo, ¿no? No sé si os tocó eso, a mí no me tocó ya, Sí que me tocó memorizar el Padre Nuestro, memoriza el credo, que por cierto recuerdo que me costó. Claro, otro de los elementos, ahora que digo lo del credo, al final yo suelo pensar por qué me costó y me sigue costando el credo, ¿no? Siempre me olvido de una palabra o mezclo el credo de los apóstoles con el credo de no sé qué. Bueno, ¿no? Claro, ¿por qué? ¿No? Y es interesante, porque en el Deuteronomio, al hilo del tema del recuerdo, aparecen dos credos. Uno en el capítulo 6, ese Shema Israel, ¿verdad? Recuerda. Y en el capítulo 26, recuerda que mi padre fue un arameo errante. ¿De dónde vengo? Entonces son credos históricos que hablan de experiencias, mientras que nuestro credo, ¿de qué habla? De verdades teológicas. Aparece la naturaleza del Padre, del Hijo, aparece que con el Padre y el Hijo reciben una misma relación, que, bueno, de la vida de Jesús prácticamente no aparece nada, salvo que nació de Santa María Virgen, padeció, fue crucificado, muerto y sepultado. Y lo que hay en medio no forma parte del núcleo de mi fe, por lo menos lo que dice en Hechos de los Apóstoles, pasó haciendo el bien, curando enfermos, ¿no? Estos chavales, por ejemplo, recuerdan mucho la experiencia del Camino de Santiago. Claro. La que hacemos de un día, no es gran cosa, pero para ellos reconozco que les gusta mucho. Y te preguntan, ¿pero no se puede hacer? ¿No se puede? Porque mi hermano ya fue. Sí, no. Eso es una de las cosas. Yo trabajaba, ahora que dices lo del Camino de Santiago, trabajé unos cuantos veranos en el Camino de Santiago en un proyectito que teníamos en Nájera. Y bueno, pues hacíamos una acogida de los peregrinos para... había albergue, nosotros ya en el convento no teníamos albergue, y el albergue era del ayuntamiento, bueno, y es del ayuntamiento, pero nosotros, pues, yo iba allí al albergue y les invitábamos a la oración. Allí junto al río, pues un ratico, 20 minutos de oración. Era una oración un poco abierta, no necesariamente reducida para creyentes, ¿verdad? Hacíamos una lectura pues un poco realista y que les tocara sobre Génesis 12, sal de tu tierra, una tierra que yo te mostraré, que se descubre en la inseguridad, en el camino, ¿verdad? Y cuando ellos compartían, incluso no creyentes,
la mayoría de las personas que pasaban por allí no eran creyentes, lo que compartían era su experiencia de gratuidad, ¿no? Porque en el Camino de Santiago, pues eso, si lo habéis hecho con los chavales, una de las cosas que llaman la atención es que es un marco en el que sale lo mejor de la persona, ¿no? Sale la gratuidad, sale el compartir, sale sale el recuperar los elementos más importantes que están presentes en mi vida. ¿Qué he hecho de ellos? Aquí ahora en el camino, ¿no? Cuando estoy en medio de no sé muy bien a dónde voy, ni qué me voy a encontrar, pero eso, experimento la solidaridad, experimento el compañerismo, experimento relaciones de gente a la que no conocía, pero que me encuentro con que les importo y me importan, que llego a otro albergue y me encuentro con compañeros que daba ya por perdidos en etapas anteriores y me alegro de encontrármelos. Bueno, elementos que en nuestro día a día es difícil que nos encontremos, ¿no? Entonces, no me extraña que nuestros chavales, pues, de lo que más recuerden sea esa experiencia del Camino de Santiago, ¿no? Sí, bueno, pues favorecer toda experiencia que propicie, ¿no?, lo gratuito, la fidelidad, los valores más humanos, más profundamente humanos, ¿no?, que al final son los valores evangélicos, pues es lo que tiene garantía de ser un pequeño manantial que puede terminar en encuentro con Dios, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es lo más interesante, me parece a mí, de este salmo, ¿no? Que nos pone ante, pues eso, recordar y recordar. Y por mi parte, hasta aquí hemos llegado esta tarde. El próximo día vamos a ver un pequeño itinerario en el Evangelio de Lucas, sobre recibir. Así terminamos, ya vale de tanto Antiguo Testamento. Pero ya veis que en el Antiguo Testamento aparece mucho lo humano. Y bueno, pues también uno de los objetivos es pues reencontrarse con el Antiguo Testamento y perderle un poco de miedo. Pues nada, que tengáis buena tarde.